Muy pronto tendremos nuevas cámaras de Sony en el mercado. Se comenta que podrían ser la A9 III y la A7S IV. Y una más que se rumorea de la FX3 Mark II. Ahora vamos a analizar un poco y veremos cuál de ellas va a ser la afortunada. Para empezar, se ha filtrado una lista con todos los códigos de las cámaras Sony y podemos ver que hay 3 códigos nuevos. Y si analizamos bien estos códigos, podemos tener una idea de lo que van a sacar. Estaba acabando el vídeo y he visto que ya sabemos qué cámara es el primer código. Es una cámara que sacaron hace un par de semanas y su principal función es para ponerlo en un dron. Es full frame con 71 megapíxeles. Así que nos quedan saber 2 cámaras más. Así que continuamos con el vídeo. Si nos fijamos con los códigos, vemos que tienen algo en común y son las letras. Se repiten las letras A, D, J y P. ¿Y qué significa cada letra? Si un modelo tiene la letra A, significa que tiene la frecuencia 2.4 y 5.1. Si nos fijamos en el historial, vemos que estas cámaras son de gama alta. La gama baja solo admite 2.4 y esto sería la letra D. Por lo tanto, ya tenemos una idea de qué gama van a sacar. Si nos fijamos lo que hace Sony, cuando registran una cámara, tardan entre 3 y 5 meses en sacarla en el mercado. Por lo tanto, estas cámaras están registradas en septiembre. Así que ya queda poco para ver su salida. Pero eso no es todo. Sony ha hecho público que tiene que anunciar algo el día 8 de noviembre. En un evento que hacen en Nueva York. Y un rumor que vi ayer es que han invitado a fotógrafos deportivos de Europa. Por lo tanto, se acerca más la cámara A9 Mark III. Así que ya sabéis, el día 8 de noviembre, todos atentos a ver qué dice Sony. Otra razón para actualizar estas cámaras es que si miramos las últimas actualizaciones de los modelos, vemos que la A9 II y la A7S III son las que llevan más tiempo sin actualizar. Una lleva 4 años y la otra 3 años y medio. Por lo tanto, ya les toca actualizar. Hablemos de las prestaciones que llevará cada cámara. La A9 III llevará un sensor de 44 megapíxeles, una mejora muy alta porque la versión anterior tenía 24. Esto nos dará calidad a la hora de hacer fotografías y poder recortarlas sin perder calidad. Además, se habla de poder grabar en 8K a 60 fotogramas por segundo y luego a 4K a 120. También se rumorea que podemos hacer una ráfaga de 26 fotogramas por segundo. Así que esta cámara es perfecta para fotografía deportiva. Como hemos dicho antes, han invitado a fotógrafos del mundo del deporte a este evento. Así que cada vez cuadran más las cosas. Ahora pasamos a la A7S IV o también podemos ver que van a sacar la FX3 Mark II. Dudo que saquen las dos a la vez, ya que son muy parecidas. Entonces lleva más tiempo sin actualizar la A7S III y también personalmente quiero que sea esta porque ya me toca renovar la cámara. Así que si sale esta tendréis una review en mi canal. A todo esto veremos un aumento de megapíxeles. Por fin vamos a pasar de 12 a 16 megapíxeles. Tenemos que ver si al subir el sensor va a rendir igual con poca luz. También se comenta como la A9 III que podremos grabar a 8K. Eso sí, solo a 30 fotogramas por segundo. Si esto se confirma, tendremos el 4K a 240 fotogramas por segundo. Tendremos una cámara lenta muy buena. Esto también es muy buena noticia, porque si nosotros queremos editar un vídeo final a 4K, podemos hacerlo en 8K y rescalar sin miedo a perder calidad. También veremos una mejora al enfoque automático y lo más seguro es que lleve algo de inteligencia artificial. Pasamos a hablar de la batería, va a haber una mejora de autonomía, pero tampoco va a ser algo que tengamos que destacar. Y otro rumor que si queremos una cámara que nos grabe a una calidad muy alta, es que ahora mismo la última versión graba a 10 bits a 422, pero la cámara que actualicen, ya sea la FX3 o la A7S tendrá la opción de grabar a 16 bits directamente a la SD, sin necesidad de un disco duro o un monitor externo. Así que si queremos la máxima calidad, la vamos a tener en esta cámara. En resumen, Sony va a sacar 3 nuevas cámaras, como ya hemos dicho, la A9 III, la A7S IV y la FX3 Mark II. Apuntaros el día 8 de noviembre en vuestro calendario porque vamos a ver novedades. Así que no te olvides de suscribirte para estar informado de las últimas noticias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente con más.